Bueno, mis amados hermanos, damos gracias a Dios porque siempre es un privilegio que Dios nos da compartir su palabra y a través de esta su iglesia, la Iglesia Bautista Misionera en Medellín, y donde también estamos transmitiendo a través de Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Entonces allí para que ustedes nos sigan allí en las redes, compartan este mensaje, que como ustedes ven hemos venido trayendo un mensaje donde nos hemos esforzado en más que cuestionar a Dios por lo que está haciendo en este tiempo, es esforzarnos en conocer más a Dios. Yo pienso que a la iglesia de hoy tenemos que esforzarnos un poquito más en eso, conocer a Dios. En la medida en que conozcamos a Dios, pues obviamente usted y yo como hijos de Él vamos a actuar de una manera que más nos vamos a parecer a Él. Entonces es ahí donde queremos que usted y yo nos preste atención, tome sus notas, sus apuntes, tenga en cuenta los versículos, y todo esto nos ayudará para que usted y yo podamos crecer de una manera íntegra delante de Dios. Eso es lo que Dios está esperando de su iglesia en este tiempo. Y vamos a empezar una serie de mensajes donde queremos que la iglesia sea consciente de lo que Dios nos está pidiendo para este tiempo. Estamos viviendo un tiempo muy importante, un tiempo donde de pronto vemos cómo Dios está movilizando a la iglesia, cómo está moviendo al mundo, pero todo eso tiene un propósito. Y yo pienso que queremos que Dios, a través de su palabra, nos afiance, nos afirme en lo que Él quiere para nosotros. Entonces, lo invito para que tenga allí su cuaderno, sus apuntes, para que tenga allí la palabra y para que todo eso lo podamos tener en este día y podamos comprender lo que Dios a través del Espíritu Santo nos quiere dar a conocer. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento para que su palabra sea evidente y vital en nosotros. Te alabamos, Señor, en este día y gracias te damos por tu gran misericordia y tu bondad. Gracias por esa fidelidad que has tenido para con nosotros, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo cada día trabaje en nosotros para que tu Espíritu Santo nos afirme en este tiempo, un tiempo difícil para el mundo, pero debe ser un tiempo de gozo, de alegría para la iglesia. Danos fuerzas, anímanos, Señor, alienta nuestro corazón, que podamos, Señor, seguir caminando hacia esa patria celestial en la cual tú nos tienes reservada en los cielos. Gracias te damos por este momento, gracias por la iglesia, gracias porque aquí podemos compartir con nuestros hermanos y que hoy tu palabra nos edifique, que tu palabra hoy nos exhorte y nos anime a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, mis amados, veníamos trabajando y veníamos hablando acerca de un tema tan importante como es conocer ese único y verdadero Dios. Habíamos hablado de un Dios que es verdadero, un Dios que es fiel, un Dios que es amor, un Dios que es creador y sustentador, un Dios que hace justicia, un Dios que es dueño de todo, un Dios que vemos que quita, pone reyes, porque Él es el Señor. Y ese es el Dios que queremos seguir anunciando, que queremos seguir conociendo, un Dios en el cual queremos seguir profundizando a través de su palabra. Y lo que quiero enseñar a través de estos mensajes que se nos vienen, quiero que como iglesia podamos entender y comprender qué es lo que Dios está esperando de su iglesia. Y yo quiero que usted y yo podamos tener algo que he venido recalcando en medio de lo que Dios ha hecho con nosotros, es que recuerden que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, esa semejanza es la que queremos que usted y yo podamos adoptar para que sigamos creciendo, para que sigamos madurando en este camino que Dios tiene para nosotros. Y lo invito para que busquemos el libro de Deuteronomio
Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, vamos a mirar versículos 6 en adelante. Y dice la palabra del Señor: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Aquí, si miramos, Dios está dando claridad al pueblo de Israel. Dios está haciendo que el pueblo de Dios pueda entender que Dios se ha revelado a él y que pueda entender que Dios le ha escogido. No porque Israel sea un gran pueblo. De hecho, la del mismo texto dice que Él es un Dios grande, soberano, pero que muestra la misericordia que ha tenido en escoger al pueblo de Israel. Entonces, el mensaje de este día, hoy lo he titulado Fidelidad hasta la muerte. Dios demanda en este tiempo, se lo demandó al pueblo de Israel y nos lo demanda hoy a nosotros. Dios está demandando fidelidad aún hasta la muerte. Y para poder entender un poquito esta parte, quiero que pensemos, aquellos que somos casados, aquellos que ya llevamos un buen tiempo en el matrimonio. Esta es una manera como Dios se asemeja con su iglesia. Y cuando nos casamos hicimos un compromiso de que estaríamos con nuestro cónyuge hasta que la muerte nos separe. Y eso demanda fidelidad. Hay que ser fieles a esa esposa, a ese esposo. Pues aquí Dios también está demandando de la iglesia fidelidad. Pero si recordamos un poquito en el matrimonio también dijimos que íbamos a estar con nuestro cónyuge en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Entonces, esto nos estaba preparando un camino que nos estaba diciendo que no iba a ser fácil. De hecho, aquellos que llevamos tiempo en el matrimonio hemos visto que hemos tenido momentos difíciles, pero ahí hemos estado con nuestras esposas, con nuestros esposos. Yo le doy gracias a Dios, llevamos 28 años de casados y vemos cómo el Señor sigue trabajando en nosotros, nos sigue moldeando. Hemos pasado, como decimos, las verdes, las maduras, pero toda la gloria es para el Señor porque hemos permanecido. Y eso es lo que Dios está demandando de la iglesia, fidelidad. ¿Por qué Dios demanda fidelidad de su iglesia? Y pienso que un primer punto que podríamos ver, dependiendo de este texto que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, Dios está demandando fidelidad de su iglesia porque Él es fiel, porque Él nos escogió. No es porque seamos buenos, por eso afirmamos, hermanos, que la salvación nuestra no es por obras, no es por lo bueno que tú o yo seamos, no, Dios es bueno porque es su naturaleza.
Y aquí queremos resaltar estos versículos, versículo 6, que dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Miremos, ¿por qué Dios está demandando fidelidad de nosotros? Porque Él ha querido que tú y yo seamos, primero, un pueblo santo, escogido únicamente para adorarlo y exaltarlo y glorificarlo a Él. Pero en segundo lugar, Dios nos ha escogido porque quiere que tú y yo seamos parte especial de su pueblo. De hecho, aquí está hablando con el pueblo de Israel. En ese tiempo era Israel el pueblo que Dios había escogido. Para nuestro tiempo, hoy, ese pueblo es la iglesia. Tú y yo nos convertimos en ese pueblo que Dios también sigue guardando y sigue queriendo mantener bajo la gracia de esa salvación. Por eso es muy importante que tú y yo podamos comprender que Dios quiso que fuéramos un pueblo santo, pero que también, hermanos, no por ser un pueblo vamos a pretender que tú y yo somos mejores que otros. No, somos igual que pecadores como los demás, pero que Dios ha mantenido su amor, su bondad y misericordia para con nosotros. Por eso es muy importante la fidelidad. Algo que se demanda en el matrimonio es fidelidad. Amarnos fielmente, aún en los momentos buenos, pero también en los momentos difíciles. Y eso es lo que Dios nos está demostrando para este tiempo, un tiempo que vivimos de pandemia, un tiempo donde muchos se han desanimado, muchos han perdido sus empleos, muchos económicamente están un poco mal, otros se han afectado con la misma pandemia, la misma enfermedad también ha golpeado algunos hogares, otros emocionalmente no están pudiendo sobrellevar estas situaciones que estamos viviendo. Pero a pesar de todo eso, Dios hoy nos está mostrando que el camino por el cual debemos sostenernos es a través de su fidelidad. Dios es fiel con nosotros, pero nosotros también tenemos que tener la seguridad y la convicción de que Dios está trabajando y está obrando en medio de este tiempo. Para el pueblo de Israel, miremos un poquito el contexto que implicaba fidelidad para el pueblo de Israel. Y yo creo que esto también traerá para nosotros unas demandas. A pesar de que Dios era fiel con Israel, Dios también estaba demandando de esa fidelidad de su pueblo. Y vamos a mirar algunas implicaciones que tenía esa fidelidad con Dios. En hebreo hay una palabra que dice emet, que esa palabra implica que el pueblo debía de tener veracidad, fidelidad. También la palabra Heised significa que Dios también está demandando misericordia, ha tenido misericordia, pero que el pueblo también debería tener misericordia y ser leal, tener lealtad. También hay una palabra amán, que significa ser o estar firme en esa verdad. Dios demanda que lo que digamos sea con certeza, con veracidad. Pero también Dios estaba demandando de Israel sinceridad, firmeza. Sinceridad, firmeza. Hay veces nosotros decimos, no, yo soy fiel con el Señor, pero si miramos estas palabras nos están demandando cosas mayores, hermanos. Y por eso tenemos que mirar cómo está nuestra sinceridad delante de Dios, cómo está nuestra veracidad delante de Dios, delante de los hombres. Nos hemos mantenido en medio de estos tiempos en firmeza o hemos tambaleado. Y si hemos tambaleado, hoy el Señor nos está dando una oportunidad más para que podamos, hermanos, volver a esa roca,
poder volvernos a establecer en esa firmeza que es Cristo. Pero también vemos que esa fidelidad demandaba genuinidad, ser genuinos delante de Dios, no ser falsos, ser personas confiables. Eso también era lo que Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel. Dios para ellos era confiable, pero demandaba también confiabilidad de parte de su pueblo. Constancia, permanencia. Fidelidad demanda constancia y permanencia. A pesar de cualquier circunstancia, usted y yo debemos permanecer en la verdad, porque la verdad es Cristo y esa verdad es la que nos hará llegar a esa vida eterna. Pero Dios también estaba demandando del pueblo honestidad. Miremos todas las implicaciones que Dios le estaba demandando al pueblo de Israel. Con relación a eso, pienso que el desafío para que usted y yo podamos mantenernos en esa fidelidad hacia Dios, tenemos que trabajar. O sea que este tiempo, hermano, no es tiempo de estar ahí llorando, simplemente lamentándonos por lo que está sucediendo, sino que como iglesia Dios nos está haciendo un llamado para que podamos ser sinceros, podamos siempre hablar con la verdad, siempre disponernos a vivir con esa certeza de que estamos andando para el Señor, de que todo lo que hacemos lo hacemos para Él, que nos mantenemos leales, que hay lealtad delante de Él, así muchos nos quieran hacer desistir de poder adorar y glorificar su nombre, es mantenernos usted y yo firmes en esa gracia. Por eso entonces podemos ver que Dios está demandando fidelidad porque Él es fiel, porque Él es nuestro único Dios verdadero. Pero aparte de que Él es el único Dios fiel, Él también está demandando fidelidad porque Él ha hecho un pacto y ese pacto Él ya nos ha recompensado. Para Israel se lo estaba confirmando. Dios había hecho un pacto con Israel, que lo iba a sacar del pueblo de Egipto, de esa esclavitud, y los llevaría a un lugar muy especial, a una tierra que fluiría leche y miel. Y lo hizo. Y vemos cómo Dios recompensó, aún a pesar de mucha infidelidad que hubo el pueblo de Israel, pero Dios cumplió su palabra. Y hoy también, para nosotros como iglesia, Dios quiere seguir manteniendo ese pacto. Por eso debemos nosotros ser fieles, porque si hemos firmado un pacto, si hemos hecho una decisión de fe, si hemos confesado que Jesucristo es el Señor, entonces usted y yo debemos mantener fidelidad frente a ese pacto. No es tiempo, hermanos, de que con las cosas que estamos viendo o estamos escuchando, empecemos a dudar de la gracia de Dios, empecemos a dudar de que Dios nos sostendrá en medio de estas circunstancias. No, usted y yo no debemos cuestionar ni dudar de eso. Usted y yo lo que tenemos que hacer es afianzarnos, porque usted y yo ya hicimos un pacto con Dios. Y recuerdo un texto muy especial que está allí en Juan, que nos dice que ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Imagínense, ya Satanás no puede gobernar sobre nosotros, ya el infierno no nos podrá hacer daño, porque Dios ya nos ha dado un pacto especial, ha hecho un pacto contigo y ha hecho un pacto conmigo. Por eso es importante que tú y yo podamos, en medio de estos tiempos, como gratitud por esa gran misericordia, como lo veíamos con el pueblo de Israel, Dios tuvo misericordia. A pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, Dios mantuvo su misericordia. No dudó
en hacer respetar su pacto. Por eso hoy para nosotros Dios también nos recuerda que su misericordia sigue nueva cada día. Para hoy la misericordia de Dios fue nueva. Y qué bueno podernos levantar en este día y poder tener esa convicción y esa seguridad de que Dios está en medio nuestro. Dios guarda su pacto a quienes lo aman. Y es muy importante esto porque es ahí donde empezamos a trabajar el tema de la santidad. Cuando tú y yo decidimos confiar en el Señor, entonces nuestro amor empezó a crecer por Él también. Él ya lo tenía para con nosotros, pero vemos que nosotros empezó a crecer ese amor. Como lo decía Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Ese amor se arraiga en nuestras vidas y es ahí donde quizás por eso es que el mundo tiene que sufrir hoy tantas situaciones adversas y difíciles, porque este mundo no ha conocido todavía al único y verdadero Dios. Y yo te invito que tú lo conozcas, porque cuando conocemos esa verdad, entonces la verdad de Él se hace nueva para nosotros. Por eso yo te invito a que tú puedas reconocer, si no has reconocido el poder de Dios sobre tu vida, que tú lo puedas hacer hoy, que tú puedas reconocer, porque Dios se está revelando en este tiempo para aquellos que por años quizás de pronto se han rebelado contra Dios, porque no han querido entregar sus vidas a Él. Dios hoy está abriendo una nueva oportunidad de arrepentimiento. Dios quiere ver unas naciones con una actitud diferente, no como lo que estamos viendo, hermanos. Lo que estamos viendo es triste, lo que está sucediendo. Como vemos que nuestras juventudes simplemente se quieren rebelar más, y si lo vemos contra cosas que son muy humanas, ¿cuánto más con el Señor? Porque cuando el hombre toma actitudes de no amar a su prójimo, es porque no ha amado a Dios. Dios mismo lo dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si tú no has conocido a Dios, por eso tienes que conocer a Dios, porque Dios te va a dar esa paz que solamente Él te puede dar. La paz no la vamos a conseguir simplemente con una firma entre gobiernos. Ya nuestro país, ya lo hemos evidenciado. Hemos evidenciado cómo esa firma de paz que muchos anhelaban, que era esa firma, eso traería un cambio, y hemos visto que eso ha sido infructuoso. Cómo a través de esta pandemia estábamos ansiosos de que llegaran esas vacunas, para que esas vacunas pudieran darnos tranquilidad. Pero oh sorpresa, nos hemos dado cuenta que ni siquiera las vacunas han servido. Antes vemos cómo la situación se pone un poco más compleja. Por eso yo hoy te digo que Dios hoy está demandando, iglesia, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, que nos mantengamos fieles a su palabra. Y aquellos que no han conocido a Cristo, aquellos que todavía siguen con sus dudas, hoy el Señor está abriendo una oportunidad para que tú también medites y puedas entender y conocer a Dios, para que tú puedas tomar una buena decisión de arrepentirte y poder seguir caminando con Él. Dios está demandando fidelidad también, porque tú y yo, por naturaleza, tú y yo somos infieles. Vamos a mirar esa parte en Isaías capítulo 1, versículo 21, y dice la palabra del Señor en Isaías 1:21. Como te has convertido en ramera, oh ciudad fiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias,
tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de su viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Dios siempre demostrando su amor para con el pueblo de Israel. Y esto lo podemos evidenciar. Isaías estaba hablando de algo importante, que el único que podía limpiar el pecado y la escoria del pueblo de Israel era Cristo humanado. Y es ahí donde nosotros le damos la gloria y la honra al Señor, porque estos versículos nos llenan de alegría y de gozo. Israel tuvo la oportunidad de conocer ese Jesús que estuvo entre ellos, caminó entre ellos, les habló con amor, les mostró el reino de Dios. Y mismo Israel tuvo esa bendición y oportunidad de conocerlo. Tú y yo también hoy tenemos la oportunidad de conocer ese Dios a través de su palabra, a través de su misericordia, porque esa misericordia sigue en medio de este tiempo difícil. Por eso quiero recalcar que Dios lo que está demandando de su iglesia hoy es fidelidad. Hermanos, yo no sé qué situación estés viviendo hoy, no sé cuál es el problema que estés afrontando en este momento. Lo único que te quiero decir es que Dios demanda fidelidad. Piensa, ¿cuántos problemas has tenido con tu esposa, con tus hijos? Y ahí estás, todavía permaneces fiel a ella. Y hemos visto cómo Dios nos ha ayudado a superar muchas situaciones difíciles. No hemos, como decimos, no hemos botado, no hemos soltado la toalla. Seguimos permaneciendo porque Dios ha sido fiel. Y Dios quiere que tú también seas fiel en medio de estos tiempos. Por eso estamos diciendo de que Dios quiere que tú y yo podamos pensar, podamos entender de que hemos sido infieles. Por eso es que Dios nos habla de la fidelidad, porque humanamente tú y yo somos infieles. Acordémonos cuando cuando Jesús habla de ese pasaje, de esos talentos, cuando Él entrega a cada uno de acuerdo a su potencial, de acuerdo a lo que cada uno podía dar, cómo Él entrega diferentes talentos y cómo Él viene y simplemente hubo uno que fue un siervo infiel. Por eso Dios nos muestra que somos débiles, pero que si confiamos en Él, si dependemos de Él, podemos ver de que Dios puede, como lo veíamos ahora con el pueblo de Israel. Dios estaba demandando de Israel que fueran hombres y mujeres confiables. Por eso en Lucas capítulo 16, 12 nos dice: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces Dios quiere que tú y yo podamos ser confiables. Dios nos está entregando algo importante para cada uno de nosotros. ¿Qué es? ¿Qué es? No es la plata, hermano, no son las cosas materiales que tenemos en este mundo, porque vemos que ahora que hablamos de tanta muerte y todo lo que estamos viendo, que está aterrorizando inclusive a las mismas personas, pero nos hemos dado cuenta de que eso no, hermanos, eso no nos da seguridad. Dios nos quiere entregar algo confiable. ¿Y qué es lo confiable si no es su palabra? Por eso, cuando tú y yo somos fieles a la palabra de Dios, cuando tú y yo entendemos que por amor Dios nos tiene como un pueblo especial, pero también vemos que Dios ha entregado todo por amor a nosotros,
podemos ver de que Dios nos hace entender y comprender que si fuera por nuestra naturaleza pecaminosa, no podríamos serlo. Pero Él está aquí y por eso nos dejó el Espíritu Santo, para que Él fuera nuestra ayuda para mantenernos fieles a su palabra. Por eso, hermanos, quiero ahí tener este último pasaje que está en el libro de Juan capítulo 6, versículo 60, y dice la palabra del Señor: al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué declaración tan tremenda, hermanos. Y con esto queremos ir concluyendo esta reflexión en este día, porque aquí Pedro nos hace una muy excelente conclusión. Estamos viendo que aún muchos de sus discípulos dudaban de ese Jesús que tenían enfrente, de esa revelación que Dios había dado al pueblo de Israel, ese pacto que todavía en ese momento Jesús tenía manteniendo delante del Padre. Por eso dice que Jesús vino a traer vida. Por eso dice: el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Hoy en día, hermanos, muchas personas están preocupadas. Muchos todavía están aferrados a esta vida. Tienen miedo quizás de pronto de morir. Pero déjame decirte que Jesús vino a traer vida. Jesús es la vida, como lo dice este texto. La carne, hermanos, estamos en la carne. Tenemos tentaciones, luchas, y sabemos que este cuerpo mortal un día terminará. Pero cuando tú y yo, como la confesión que hacía aquí Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? ¿Cierto? En este tiempo, ¿a dónde podemos ir? Hay una situación difícil, económica, familiar. Hay una situación difícil de enfermedad que nos puede llevar a la muerte. ¿Para dónde cogemos, hermanos? Dígame, ¿para dónde vamos? No lo sabemos, ¿cierto? Pero el Señor hoy te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, y Pedro nos lo recalca: no tenemos a dónde ir. Pero Pedro, también con la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado, Pedro dice: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué ser fiel al Señor? ¿Por qué ser fiel? Y aquí Pedro nos responde en el versículo 69, porque Pedro y sus discípulos habían creído y conocían que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Tú has declarado que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Has confesado que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna? Pues déjame decirte que si tú has creído,
si has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, teológicamente el Señor nos está llevando a que tú has conocido ese único y verdadero Dios. Y es Él mismo quien nos va a recompensar. El texto que leíamos ahora en Deuteronomio, el Señor va a dar una recompensa. Hoy en día estamos muy angustiados también por lo que estamos viendo, cómo el hombre es injusto, ¿cierto? Las injusticias que vemos, sobornos, cómo la corrupción se ha tomado nuestro país. Y uno hay veces pensaría, hombre, y el malo sigue creciendo, y el malo sigue brillando, pero igual el Señor dice que no debemos envidiar nada de eso, porque el Señor a su tiempo dará la recompensa. Dios no está esperando que tú y yo hagamos justicia por nuestra cuenta. No, seamos justos en amarnos, en perdonarnos. Seamos justos en creer en Él, en reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Esforcémonos en ser fieles en nuestro testimonio. Esforcémonos en ser buenos mayordomos, buenos administradores del recurso económico, aún que el Señor nos ha dado, de poder cuidar esta creación que Dios también nos ha entregado para que la cuidáramos. Seamos honestos, seamos responsables, seamos confiables. Recordemos lo que significa esa palabra de fidelidad. Tú y yo entonces debemos concluir de que Dios nos ha demandado y está demandando de su iglesia que seamos siervos fieles, porque cumplimos a cabalidad lo que Él nos ha llamado a hacer. También la fidelidad demanda que tú y yo pongamos en práctica cada una de las diferentes responsabilidades cristianas que como hijos de Él tenemos. Tenemos la responsabilidad de orar por esta nación. Tenemos la obligación de estar compartiendo el mensaje de Dios para aquellos que todavía se pierden en sus delitos y pecados. Tenemos la responsabilidad como iglesia de poder ser ese faro de luz para un mundo de oscuridad. Hoy es un buen motivo para orar por nuestra nación. Hoy es un buen motivo para tener en cuenta familiares, amigos que no conocen de Dios. Hoy es un buen momento para entender que Dios está demandando fidelidad de nosotros. Yo te invito para que tú y yo nos esforcemos en seguir creyendo y ser hijos de Dios confiables para el reino de los cielos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguirnos manteniendo fieles en medio de esta adversidad. Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre y te damos gracias por tu gran bondad y tu misericordia. Gracias por la paz que has traído a nuestras vidas y gracias por seguir cumpliendo ese pacto en medio de estos tiempos. Alienta a tu iglesia, fortalece a tu pueblo, Señor, y permítenos que en medio de nuestra infidelidad, porque por naturaleza lo somos, te pedimos perdón por ello, pero hoy queremos abrir nuestro corazón y dejar que tu gracia inunde nuestros corazones y que así podamos decirte, Señor, gracias por la obra que hiciste en la cruz del Calvario y ayúdanos a ser fieles en tu bondad. Por todo esto, Señor, te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, dándote la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y síganos allí en cada una de las redes, confiando en que Dios seguirá siendo fiel en medio de estos tiempos. Bendiciones, iglesia.
fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor.